Muy buenas chicos y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy iba a subir un vídeo diferente, pero en vísperas de lo que ha pasado con el mercado cripto en estas últimas horas, viendo a Bitcoin cayendo un 5-6% en cuestión de un par de horas, teniendo en cuenta algunos datos que han salido a nivel macroeconómico en Estados Unidos, me veo en la obligación de subir este vídeo. Y es que precisamente vamos a hablar de esa noticia que se ha dado en Estados Unidos y cómo podría afectar al mercado cripto y a la economía para el año 2025. Así que sin más dilación, chicos y chicas, empezamos. Y te lo digo desde ya, pero no quiero que lo hagas todavía. Si durante el vídeo te está gustando, entreteniendo o simplemente te está sirviendo de algo, por favor like y suscríbete porque me ayudas un montón. Y es que pasamos directamente a la pantalla, vídeo muy cortito para actualizar el mercado cripto, lo que está pasando con él actualmente y el porqué de la caída que hemos tenido. En el día de hoy, día 1 de octubre del año 2024, cuando empezamos ese famoso Q4 histórico que teóricamente debería venir la explosión de las criptomonedas, o al menos teóricamente ha sido así, hemos tenido un dato muy relevante en Estados Unidos que es el PMI manufacturero. El forecast era de 47.6 y el actual, o sea, lo que ha salido, ha sido de 47.2. ¿Pero qué quiere decir esto realmente para el espacio cripto y cómo afecta a la macroeconomía? Para el que no lo sepa, el PMI manufacturero simplemente nos indica cuál podría llegar a ser la probabilidad con el paso del tiempo que nos acerquemos a una posible recesión. Básicamente, una puntuación que se encuentre por debajo de los 50 puntos nos estaría acercando a una posible recesión o nos estaría pudiendo avisar de una posible recesión con el paso de los meses. Sin embargo, un PMI por encima del punto 50 lo que quiere decir es que nos estaríamos alejando de esa recesión o que no se prevé recesión. En este caso teníamos un dato previo de 47.2, teníamos un forecast que teóricamente era lo que se preveía de 47.6 y finalmente ha salido de 47.2. ¿Qué quiere decir eso? Que nos acercamos un poquito más a esa posible recesión que teóricamente, en caso de llegar, podría suceder en el año 2025. Si nos damos cuenta, desde abril de este año 2024 ya estamos teniendo este indicativo, esta puntuación por debajo de los 50 puntos. De hecho, es desde el 1 de mayo de 2024 que tiene que ver con el ejercicio, con el mes de abril. En caso de que esto no se revierta a medida que van bajando los tipos de interés, que la inflación sigue paliándose y que sigue bajando un poquito más, nos estaríamos acercando un poquito más a esta posible recesión de cara al año 2025. Pues bien, ¿y cómo ha afectado esto al mercado cripto, al que realmente nos interesa en el día de hoy? Pues precisamente está saliendo dinero de los ETF de Bitcoin. Si vamos bajando un poquito podemos ver que en la última semana ha entrado bastante dinero en los ETF de Bitcoin, alrededor de 1.000 millones de dólares, un poquito más. Es bastante probable que mañana aparezca esto en negativo, precisamente la correlación que estamos teniendo con los ETF de Bitcoin al precio de Bitcoin. Cuando sube Bitcoin normalmente ya suele ser porque ha entrado dinero en los ETF de Bitcoin. Cuando baja Bitcoin normalmente ya suele ser porque ha salido dinero de los ETF de Bitcoin. Precisamente, ¿y por qué ocurre esto? Pues porque cada vez hay más dinero en los ETF de Bitcoin y por lo tanto afecta muchísimo más al mercado Web3, que es en el que nosotros estamos invertidos, aunque no estemos en los ETF, pero eso ya afecta a nuestro mercado también. Como podemos ver por aquí, en las franjas que hemos tenido, en las velas que hemos tenido de color verde, han habido subidas en Bitcoin. Normalmente, cuando hemos tenido velitas rojas en esta parte de aquí de abajo, han venido caídas en Bitcoin. Y es que ahora lo que vamos a hacer es pasar directamente a los retornos de Bitcoin mensuales. Pero primero quiero enseñar esta gráfica de Bitcoin que tiene que ver con el año 2020 a principios de octubre. También hubo una caída del 5-6%, que en aquellos tiempos ya se empezaba a ver que en octubre iba a subir todo una barbaridad, pero que aún así los primeros días de ese octubre de 2020 también cayó el mercado cripto de una forma relativamente abrupta, vamos a decir. Al final un 5% en criptomonedas no es mucho, pero bueno, para personas que están apalancadas sí que es bastante, teniendo en cuenta a lo mejor las X en cuanto a apalancamiento que puede tener esa persona o esos inversores. Esto yo ya lo comenté hace unos cuantos días en unos cuantos vídeos. No me molaba, chicos, absolutamente nada que en el mes de septiembre hayamos visto prácticamente un 8% de subida. ¿Por qué? Lo expliqué precisamente con algo de estadística que tiene que ver con la regresión lineal. Al final la regresión lineal es simplemente algo estadístico, algo que tiene que ver con las matemáticas, que tú teniendo en cuenta los puntitos en un eje de coordenadas, tú podrías llegar a predecir dónde va a ser el siguiente puntito. Pasa en estadística, pasa también cuando quieres calcular el posible movimiento de un átomo teniendo en cuenta dónde ha estado anteriormente, etcétera, etcétera.
Pues bien, si tenemos en cuenta abril, si tenemos en cuenta mayo, si tenemos en cuenta junio, julio, agosto, para mí personalmente, ¿qué era lo que yo quería? Pues para mí septiembre, que hubiese sido un mes negativo del 3-4%, nos estaría indicando que la probabilidad de que, aunque este ciclo efectivamente sea diferente a los anteriores, porque los anteriores no teníamos ETF de Bitcoin, por lo menos podríamos tener al menos un indicativo de qué es lo que podría pasar de cara a este Q4. Si tenemos más meses consecutivos en negativo, porque hay gente que ha ido tomando beneficios, teniendo en cuenta que hemos tenido una subida muy abrupta de octubre del año 2023 a marzo-abril de este año 2024, el pathing sería más o menos el mismo. El Q4 del año 2024 hubiese sido básicamente tan beneficioso como en el año 2020, que tuvimos una subida del 28%, en noviembre una subida del 42% y en diciembre una subida del 47%. Si nos vamos al año 2016, subida del 14%, noviembre subida del 6%, diciembre subida del 30%. Nos vamos directamente, y para poder comprender de lo que estoy hablando, nos vamos directamente a octubre del año 2012, único mes en un Q4 en año de halving que lo hemos tenido en negativo, caída del 10%. ¿Por qué? Porque vemos aquí subida del 30, subida del 40, subida del 8, subida del 22. A esto es a lo que me refiero con que a medida que más y más meses se va dando el mismo movimiento, tiene que llegar un momento en el que va a pasar lo contrario. Precisamente por eso yo, a nivel de lo que era sano para Bitcoin, para mí personalmente me hubiese gustado ver un -3, -4% en el mes de septiembre, de la misma manera que pasó en el año 2022, año de bear market, año 2021, 7%, año 2020, 7%, año 2019, 13%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir que si eso hubiese ocurrido en el día de hoy no hubiésemos caído? Efectivamente, hubiésemos caído también. La única diferencia es que a nivel de repunte, probablemente teniendo en cuenta lo que ya ha pasado anteriormente, el repunte hubiese sido de una forma más orgánica, más natural y más predecible en comparación a lo que ha pasado anteriormente. Pero Johnny, entonces, ¿eso quiere decir que el bullrun se ha cancelado? No, personalmente lo único que creo que ha ocurrido es que a través de esa noticia los de siempre han aprovechado para liquidar al mayor número de personas posibles, crear el pánico, que se salgan del mercado y a partir dentro de unas cuantas semanas que el mercado pueda repuntar y que tenga que hacer lo que realmente hace en un Q4 de un año de halving, que es subir de una forma medianamente explosiva. Una cosa buena que tenemos para este ciclo es el M2. En comparación al año 2020, que lo teníamos un poquito más de capa caída y que tuvieron que inyectar muchísimo más dinero, lo cual hizo que el mercado cripto, más que la gente estaba en su casa y tenía dinero para invertir, hizo que el mercado cripto subiese una barbaridad. Si nos vamos a este año 2023-2024, pudimos ver que a medida que fue subiendo la inflación y que luego subieron los tipos de interés, sacaron dinero del mercado en general, sacaron dólares del mercado en general. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a esta zona de aquí, marzo del año 2023, recordaréis que el mercado cripto empezó a repuntar poquito a poco hasta llegar prácticamente al año 2023-2024, que el mercado cripto explotó también. ¿Qué quiere decir esto del M2? Básicamente la liquidez global. A medida que hay más liquidez global, también probabilísticamente hablando, una persona le va sobrando más dinero a final de mes, y tiene que ver también con métricas como la inflación para saber el poder adquisitivo que en realidad le va a quedar. Pero a fin de cuentas, si se inyecta cada vez más dinero, la gente con ese dinero sobrante, después de pagar comida, gas, agua, electricidad, un alquiler, hipoteca, coche, lo que sea, ese dinero probablemente utilice una parte a lo mejor para disfrutar de unas vacaciones o lo que sea, y habrá una pequeña parte que utilizará para invertir. Precisamente por eso no es ninguna casualidad que actualmente, si nos vamos directamente a la página de Investing, no es ninguna casualidad que actualmente estemos en ATH en el M2 y que nos encontremos prácticamente en ATH en el SP500, superándolo semana a semana. Entonces, como resumen y hablando mal y pronto, este movimiento que hemos tenido ahora, personalmente, luego me puedo equivocar y puede pasar cualquier cosa, es literalmente para que nos caguemos, nos salgamos de las operaciones, creamos que podamos comprar un poquito más abajo porque pensemos que el mercado va a caer un poco más, o simplemente creamos que todo se va a ir a la M y en vez de perder el 100% del dinero, perdemos un 50% del dinero. Pero simplemente yo creo que este movimiento ha sido para liquidar a personas más que cualquier otra cosa. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame por los comentarios cómo has vivido estas últimas horas en el mercado cripto. ¿Realmente crees que esto se puede recuperar? ¿O crees personalmente que esto se podría ir otra vez a la zona de 52.000 o 48.000 dólares? Déjamelo por los comentarios porque te voy a estar leyendo. Y chicos, muchísimas gracias por los comentarios de apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.